Bueno, en esta ocasión les estoy mostrando, estamos con Ale acá reparando este lavarropa GAFA, como siempre digo. Fíjense, a la hora de tener que pedir un repuesto o dar una característica, todo lo que tenemos que decirle a los representantes o distribuidores de insumos. Miren, GAFA, la marca, tenemos Fusilogit por acá, el 2, 7500 inoxidable. Ahí dice GAP 7500, significa lavarropa GAFA 7500, inoxidable, Aquarius, Extra, Capacity. Bueno, miren todas las cosas, en vez de que sea el GAFA 1, GAFA 2, GAFA 3, GAFA A, GAFA versión Premium, GAFA versión Full, GAFA versión base. ¿Se comprende? Muchísimo más sencillo. Bueno, ¿qué sucede con este equipo? El cliente me dice que el equipo no desagota. Entonces, ya lo había hecho ver, me dijo que le habían cambiado la bomba. Ustedes pueden ver esta bomba. Esta bomba está de fábrica. Fíjense cómo está el núcleo de la bomba, las chapas. Eso está de fábrica, no fue cambiada. Bueno, el lavarropa tenía agua hasta la mitad de la cuba. Cuando energizamos el lavarropa en la casa del cliente, no hacía nada el panel display o panel de usuario. No encendía. Entonces, muchas veces pasa que el interruptor de encendido de la placa de control, este tiene dos placas de control, dos placas electrónicas, una que es la de control para que interactúe el usuario y la placa de potencia que es la que genera las tensiones de la periférica para el motor, las solenoides de entrada de agua fría, este viene con entrada de agua caliente y demás, la bomba, bueno. Entonces, me cercioro de que el equipo en esta parte de acá tiene un fusible de protección de 5 amperes. Entonces mido en la clavija, yo le voy a decir acá donde dice AC por el cable central el azul, y acá donde dice AC2 por el cable marrón, yo tengo que recibir 220 volt cuando al enchufe ahí el enchufe. Entonces cuando yo mido en la casa del cliente, el lavarropa, como le digo, ya con un problema de que no desagotaba la bomba, ya pasábamos a tener otro tipo de problema. Entonces el lavarropa no encendía, el cliente estaba ahí mirando, le digo no llega corriente. En primera instancia, él quiere cambiar la prolongación, lo dejé que cambie la prolongación, el alargue, para que se dé cuenta que el problema no estaba en el alargue. Seguían faltando los 220 volt que necesita la placa para energizarse y generar las demás tensiones y toda la lógica de control y funcionamiento. Bueno, entonces desarmo esta tapa, me encuentro con que el fusible estaba quemado. Le pongo un alambre finito de micrón para hacer pruebas. Energizo, recibo los 220, la placa electrónica arranca. Lo pongo en modo desagüe para ver si la bomba funcionaba o no, porque a veces que tenga agua en un lavarropa no quiere decir de que la bomba tuvo problema. El ciclo se puede cortar en otra función, como en el enjuague, como en el lavado, y el lavarropa queda con agua. Y no es que la bomba no anda, ¿se comprende lo que digo? Sino que hubo un problema antes, por eso no desagotó. Bueno, entonces lo pongo en modo centrifugado, manual, para que el lavarropa inicie el desagüe. El lavarropa inició el desagüe lo más bien, aunque la bomba producía ruido. Ustedes pueden ver el desgaste que tiene. La bomba producía ruido. A veces se trababa, a veces andaba, le daba un golpecito y seguía descargando. Entonces esta bomba ya del vamos hay que cambiarla. Pero no es el problema del lavarropa. Acá, si yo pongo el fusible nuevo, el fusible se va a volver a quemar. ¿Se comprende lo que le digo? Algo alteró el consumo de corriente que tiene el fusible para proteger y se accionó, se abrió. Entonces, en busca del problema, pongo el lavarropa a lavar, ¡pum! Automáticamente cuando pongo el lavarropa a lavar, quema el fusible. Entonces deduzco que tengo un problema en el motor, que acá les voy a pasar un planito rápido para que tengan a la hora de realizar mediciones y no se compliquen. Estos motores a veces confunden al técnico porque uno lo mide, son 3 cables, ¿no es cierto? Y uno mide las bobinas y puede pensar de que tenemos una bobina de arranque y una bobina de trabajo, y en realidad son las dos bobinas de trabajo. Las dos bobinas tienen que dar el mismo valor con respecto al común. Más o menos internamente el motor estaría en este tipo de conexionado, ¿se comprende? Donde tenemos el común
y con respecto a una bobina tenemos que tener una suposición 20-22 ohm y con respecto a la otra igual. Pero ¿qué sucede? Supónganse que nosotros acá tenemos una bobina de 22 y la otra de 10. Nos puede confundir y podemos pensar que la bobina de 22 es la de arranque y la bobina de 10 es la bobina de trabajo. Entonces conectamos el capacitor para que arranque y resulta que el motor ha trabajado forzado, pesado y se ha desvalorizado una de las bobinas. Y es el problema por el cual yo luego tuve que realizar, le digo, varias pruebas para controlar. Ahí tengo 2 lámparas que ya le voy a mostrar el funcionamiento. ¿Lo tenemos, Ale, energizado? Bueno, vamos a prender el equipo. Yo ahí prendo el equipo y le voy a dar la función de llenado. Está sin agua, voy a tener que trabar el presostato, soplar el presostato para que genere la presión y el segundo paso como que cargó agua, está al nivel y el lavarropa entre a funcionar. Le vamos a dar inicio. Ahí se va a escuchar la solenoide de entrada. Primero ahí ven las lámparas, ¿ven? Alcanzan a parpadear, estamos de día, en la luz del día, porque primero mueve el agitador para un lado y para el otro. Bueno, ¿lo pusiste de nuevo, Ale? Ahí está, Ale lo puso de nuevo, ahí están encendiendo las lámparas, ¿ven? 1, 2 de una, 2 de otra, porque esto trabaja así. Vamos a repetir, Ale. Van a encender 2 veces cada una de las lámparas, porque el programa está hecho así del fabricante. Ahí encendió 2 veces una y 2 veces la otra, o sea que giró el agitador 2 veces para el lado derecho, 2 veces para el lado izquierdo, probó que está todo bien y manda la orden para que la solenoide de agua empiece a funcionar. Bueno, mientras Alex me tiene el teléfono, yo voy a desconectar la manguera que va al presostato, la voy a forzar soplándola, dándole un poquito de presión de aire y la voy a trabar para que no se escape el aire, Ale, con un destornillador de los Phillips. Traete uno de los Phillips, así ustedes ven cómo se van a ir intercalando las lámparas que yo estoy simulando, las bobinas del motor, y después les voy a mostrar cómo da este motor, que usted lo va a ver que está bueno, pero que en realidad está malo eléctricamente, porque una bobina me da la mitad de la otra, y las dos tienen que dar iguales, ¿se comprende? Y como le dije anteriormente, podemos caer en el error de confundirnos que el motor está bueno, y en base a esta prueba que yo les estoy haciendo ágil y dinámica, sabemos que toda la lógica está bien, que ahí está conmutando la corriente, Yo se lo dibujo acá como si ustedes quisieran probar el motor en forma manual. Ustedes van a tener los 3 cables que salen del motor, ¿no es cierto? Yo acá les voy a, para que ustedes entiendan, les voy a poner que es el cable azul, el común, ¿se comprende? Este es el común, que sería el cable azul que sale del motor. Ese es el común. ¿Por qué común? Porque une las 2 bobinas, ¿se comprende? Nosotros tendríamos que tener un cable acá, un cable acá, un cable acá y un cable acá. Serían 4 cables, pero tenemos 3, porque estos 2 se unen. Entonces se hace común con respecto a las otras bobinas. Después, el cierre del circuito. Acá vamos a tener un voltaje AC, del toma corriente de la casa de 220 voltios. Acá tenemos la fase y acá tenemos el neutro. Entonces viene la fase a una llave. Yo se lo hago así, yo a veces lo hago directamente puenteando sobre el capacitor para invertir el giro, se comprende, pero para que no corran ningún riesgo ponen una llave de una entrada y 2 salidas, 2 direcciones, y cuando la llave cierre acá, va a venir la corriente de fase por acá, va a pasar por acá, va a ir a esta bobina. Entonces, al cerrar el circuito con el neutro acá, se va a poner en marcha el motor para un lado. Si nosotros cambiamos la llave, se va a poner en marcha para el otro lado. Y así podemos probar este tipo de motor. Ahora, en la lógica de funcionamiento, se lo voy a dibujar acá medio rápido para que lo entiendan, cómo hace la plaqueta electrónica. La plaqueta electrónica dispone de un microprocesador, de un microcontrolador, que el fabricante le pone un programa y que después los pines de alimentación, más los pines de entrada y salida, trabajan en secuencia y consecuencia del programa de usuario y el programa preestablecido por el fabricante. Bueno, este microcontrolador tiene 32 pines, 8 por cada lado. Nosotros en el pin 23 y en el pin 24 tenemos la salida hacia los drivers, los pasos preamplificadores de la señal que van a atacar a los triac, que mayormente los técnicos saben que tienen que cambiar cuando se ponen en corto o el motor no gira para un lado o no gira para los 2 lados. Bueno,
Entonces esto puede ser un circuito integrado, puede ser un circuito integrado o puede ser un transitor que amplifica la señal hacia los triac. Los triac van a estar conectados entre MT1, MT2, o ánodo 1, ánodo 2. Van a estar conectados a la fase. Cuando reciban la señal, el pulso del micro, al driver, del driver al triac, van a conducir la fase. Va a venir la fase por acá, lo mismo que yo hacía con esta llave, porque el triac va a ser de llave, y el motor va a arrancar para un lado. Pasado el tiempo, como el motor está conectado al neutro directo entre las dos bobinas, va a entrar este otro triac. Va a cortar la señal el microcontrolador del triac 1, va a pasar al 2 y va a habilitar este. Y así va a andar el motor, para un lado, para el otro, en el tiempo que tenga preestablecido por el programa de usuario y preestablecido también por el programa del fabricante. ¿Se comprende cómo trabaja la lógica? Bueno, entonces ahora yo voy a... está encendido el lavarropa LED. Bueno, enfocame un cachito que voy a sacar la manguera del presostato de acá para hacer que el equipo simular como que llenó el nivel de agua y arranque el lavado. Vos enfocame, Ale, ahí las lámparas. Acá vamos a soplar la manguera para engañar el presostato y engañar la lógica de control. El programa se debe haber parado, vamos a ver. Seguimos enfocando ahí, Ale. Está desconectado. Estaba apagado. No estaba conectada la plaqueta. Bueno, ahí lo pusimos. Ahí se ven las lámparas que probó el agitador. Ahora vamos a simular como que llegó al nivel de agua y arranque el motor. Bueno, como ustedes pueden ver ahí, yo acá soplé la manguerita. Ahora voy a tratar de trabarla para que, ¿ven cómo hago con un destornillador? Para que no se escape la presión. Ahí está lavando el lavarropa, ¿ven? Energizo una lámpara. Ahora la otra. Se comprende, 3, 4 veces, giró para un lado 4 veces, 2, 3, 4, 2, 3, 3. Ahí va a parar, va a seguir cargando agua. Entonces vamos a darle otra vez al presostato. Y el lavarropa ahí está funcionando. Si el lavarropa le hace toda esta secuencia que yo le estoy haciendo acá, toda la lógica de control, las señales del presostato, la placa de electrónica de control, la placa electrónica de potencia, está todo perfecto, ¿se comprende? Entonces, si nosotros también podemos medir este capacitor, yo ahora voy a parar el proceso para seguir explicándoles algo que les puede suceder. ¿El fusible se puede quemar porque el capacitor esté agotado? Sí, se puede quemar el fusible, que es el problema que teníamos acá, que yo quería saber por qué se quemaba el fusible. Porque el capacitor está agotado, sí, porque si este capacitor está agotado, cuando venga la tensión acá de 220 volts para que se pongan en giro para un lado o para el otro, el motor va a quedar haciendo ese famoso sonido de como trabado y no arranca nunca porque el capacitor está agotado. Entonces, a medida que se caliente el bobinado, a medida que el bobinado se caliente y se haga cada vez más resistivo, va a consumir mayor corriente. Al consumir mayor corriente va a actuar el fusible y se va a quemar el fusible. ¿Se comprende? El fusible está para proteger todos los cables de la línea, no para proteger la placa electrónica, ni para proteger por picos de alta tensión, ni para proteger por baja tensión. Está para proteger los cables. Los fusibles protegen las líneas, los cables. Para que no se prenda fuego un cable, se abre el fusible. ¿Se comprende? Esa es la función del fusible. Así que hay que medir el capacitor, lo vamos a medir para que lo vean. Este es un capacitor de 10 microfaradios. Vamos a configurar el multímetro para medir capacidad. Lo vamos a poner para medir capacidad y vamos a medir el... Siempre cuando tocamos algún cable tiene que ser uno solo para no alterar la medida. No podemos tocar con los dos dedos porque ve lo que sucede. Estamos alterando la medida. Entonces si tocamos con uno solo no sucede nada. Cerramos el circuito del capacitor y vamos a medirlo. Este capacitor tiene que tener 10 microfaradios. Tiene 9.4. Está dentro de la tolerancia, como siempre digo. Esto no es a nivel laboratorio. Un capacitor que baja hasta 9 va a seguir haciendo arrancar el motor. Estamos en un 10%. En electrónica un 10%, siempre lo explico. Salvo casos de laboratorio de suma precisión y sofisticación en los sistemas, una tolerancia menor a esa
va a hacer que los circuitos produzcan fallas. En este caso no, se lo puedo garantizar. Así que como cosa importante, vamos a medir ahora lo que le decía anteriormente, la resistencia. Y acá les voy a decir algo importante que me acuerdo. Cuando van a medir circuitos resistivos, cuando quieren saber el ohmiaje de un circuito, de un conductor, de un componente, de lo que sea, siempre tenemos que hacerlo en modo escala de resistencia, que la unidad es el ohm. ¿Se comprende? No lo podemos hacer acá en buffer para medir continuidad, porque esto es para medir continuidad. El tester va a pitar. Este tester de los 80 ohmios para abajo pita y me puede confundir con que yo tengo un cortocircuito, el ruido, ¿se comprende? Y sin embargo yo puedo tener una resistencia menor de 30 ohms, de 40, de 50 ohms, como la resistencia de una plancha, como la resistencia de un calefón eléctrico, y yo puedo pensar que está en corto, y no es un corto. Esto va a pitar de los 80, de los 0 ohms a los 80. Cuando yo quiero medir realmente un valor de ohmiaje bajo o un cortocircuito, tengo que medirlo en ohms, ¿se comprende? Acá me va a dar el valor verdadero. Acá tenemos el cable común, como yo le dije, ya identificado en el diagrama que les hice. Acá tenemos una bobina. Miren el valor que me va a dar esta bobina. Lo que quiero hacer acá, voy a enredar para no alterar el valor como les explicaba recién, y voy a tocar de a uno. Miren, esta bobina a mí me da 11 ohm, 11.1 ohm. Esta bobina me tiene que dar igual. Y esta bobina me da 22 ohm. El valor correcto es 22 ohm que tiene que tener. Esta bobina se recalentó y el valor se vino para abajo. ¿Se comprende? Porque se puso estas belgas acá que tienen que tener 22 ohmios. ¿Qué es lo que pasó? Desaparecieron y se juntó esta con esta. Entonces se hizo más chico el valor de resistencia y por eso tenemos 11 ohm. Entonces la placa va a detectar un sobreconsumo cuando el motor tenga, a través del micro, va a detectar y va a mandar la orden a que el lavarropa tire un error. El error E3 en este lavarropa es problema con el desagüe. Les digo porque lo que estaba pasando en primera instancia, según lo que me dijo el cliente, puede ser el problema de la bomba, que lo es, porque hay que cambiarla, hay que ponerla nueva. Tenemos la bomba nueva y también tenemos el motor nuevo que ahora les voy a mostrar. El error E3, como les decía, quiero hacer rápido y sin embargo lo hago más lento y más largo, pero hay muchas cosas que usted tiene que aprender y que le va a venir bien saber. Entonces va a acusar un determinado error de letra y número en ende a que el motor tiene problemas. ¿Se comprende? Entonces usted siga todos estos pasos como yo le digo y va a detectar esto que parece un problema sencillo y lo va a complicar porque no va a saber si el problema lo tiene en la placa de control, si lo tiene en la placa electrónica, si hay alguna condición que nos está dando, por eso el motor no arranca. El por qué quema el fusible ya nos está diciendo de que hay un sobreconsumo y hay un corto. Claro, el sobreconsumo viene del motor. Ustedes ahora les sigue filmando ahí y yo les voy a mostrar que tenemos la bomba nueva, que tenemos... Acá tenemos la bomba, Ale lo va a enfocar, y acá tenemos el motor nuevo del lavarropa que hemos comprado. Y ahora les voy a mostrar la nueva medida para que ustedes vean la diferencia. Antes teníamos 11 y teníamos 22. Acá vamos al cable. ¿Se alcanza a ver, Ale, la... Sí, a ver si lo pone ahí. La luz? A ver ahí. Ahí se ve. Bueno, ahí se ve. Acá vamos a medir una bobina con el punto común y tenemos 20 ohmios. Y ahora vamos a medir la otra y tenemos 20 ohmios. ¿Se comprende? Tenemos los dos valores de bobina iguales. 20 ohmios y 20 ohmios. ¿Se comprende? Entonces, este motor es el causante del problema en este lavarropa. Ahora voy a cambiar el motor, voy a cambiar la bomba, esto va a recobrar el funcionamiento, le vamos a dar el alta, se lo vamos a llevar al cliente, vamos a quedar nosotros también tranquilos de que hicimos el trabajo como se debe. Le damos garantía al cliente, pese a que le vamos a hacer mantenimiento también a este equipo, lo vamos a lavar también y vamos a cobrar por un trabajo que sabemos lo que hicimos, sabemos lo que sucedía y trabajamos
con eficiencia, con conocimiento teórico volcado en la práctica, a nivel componente, como se debe trabajar. Cuando no se puede trabajar en electrónica, como yo siempre digo, formando la escalera del éxito, escalón por escalón, sale la señal de acá, pasa por acá, llega acá, hace acá y acá se mueve y produce que el lavarropa lave. Tengo que hacer la escalera del éxito. Vamos del escalón 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y así se trabaja. Cuando en electrónica no se trabaja con lógica, o aquellos que dicen que en electrónica no se puede trabajar con lógica, muchachos, no estudiaron, no leyeron libros, no fueron al colegio, no sé con qué colegas se codean, hablan, están equivocados. La electrónica sin lógica no existe. No existe un circuito, no existe una etapa si no pasa por una lógica, por un determinado protocolo, por un determinado proceso, por una determinada secuencia, por determinadas condiciones que se tienen que enviar y que tienen que retornar. No existe la electrónica sin lógica. Lo vuelvo a repetir. Estudie, aprenda la teoría y llévela a la práctica. El práctico que aprende solamente por práctica va a quedar en determinados problemas y no va a saber para dónde arrancar. Aunque muchas veces puede solucionar antes que el teórico y que es el que realmente sabe porque vio dónde estaba el problema y cambió la bomba, porque cuando no desagota es la bomba y se llevó todo el aplauso y lo cambió en un minuto. En cambio el teórico va a empezar a hacer el diagrama, a seguir la señal y a buscar el por qué se rompió, qué es lo que causó, cómo vino y demás, y va a hacer un trabajo 10.000 veces mejor que el práctico. ¿Se comprende lo que digo? Y cuando tenga un problema, el práctico que no lo vio porque ya lo cambió otro, porque así se aprende mal, va a venir el teórico, va a agarrar los libros, las señales de dónde vienen, a dónde llegan y lo va a solucionar. Entonces, el mejor aprendizaje, le guste a quien le guste, y esto no es para ofender, yo se lo digo para que aprendan bien, estudien la teoría y después vamos a la práctica. No podemos ir a la práctica primero sin la teoría, porque aprendemos mal. No vamos a aprender nunca. Siempre vamos a hacer un trabajo en forma deficiente, en forma incorrecta. Y no es lo que yo quiero que aprendan. Yo quiero que aprendan de verdad, como se debe, desde el fundamento hasta lo que se tiene que producir y que para qué está cada cosa y cada botón. Si no, no hay que tocar. Porque si no sabemos para qué está esto y el problema lo tenemos acá, no lo vamos a encontrar nunca. ¿Se comprende? Así que bueno, mi gente, ahora vamos a hacer el cambio, vamos a pausar el video, después Ale lo va a editar, lo va a hacer pasar rápido, lo va a agilizar para que no quede tan pesado, tan largo, le va a hacer su toque, y que Dios lo bendiga. No se olviden, todo camino al éxito, todo camino de bendición, todo camino de logro, todo deseo, toda petición, debemos enfocar la mirada al cielo, se encuentra bajo la potestad, el dominio de Cristo Jesús, nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro Salvador, aquel que nos promete vida eterna. Miren lo que nos promete, vida eterna. ¿Le parece poco? No hay nada, no hay ninguna promesa ni nada en el mundo más grande o que se pueda comparar con esto. Vida eterna, usted va a ser eterno, pero tenemos que hacer la voluntad de Dios, no la de nosotros. Que Dios te bendiga. Suscríbete al canal, gracias.